En esta noche Dios ha preparado algo que realmente, un mensaje que creo que es siguiendo lo que venimos hablando acerca de los aspectos de Jesucristo, de conocerle más, ¿sí? De restaurar el primer amor, el primer mandamiento. Y como hemos visto una y otra vez, de que para poder restaurar esas cosas necesitamos conocer más a Dios, ¿sí? Y todo lo que nosotros vamos a hablar y ir hablando en estos videos, en estas transmisiones, ¿sí? Son cosas que Dios nos ha revelado a nosotros y que realmente han sido de gran bendición y nos han cambiado la perspectiva de poder mirar, de conocer a Dios, ¿sí? De poder conocer a ese Dios al cual adoramos, al cual servimos, a ese Jesucristo que no solamente es alguien que vino a morir en la cruz y derramó su amor en la cruz de Calvario, sino que va a derramar su amor cuando regrese, ¿sí? Entonces conocer todos estos aspectos es como que nos muestra el principio y el fin y nos hace estar seguros en la transición, porque a medida que les vamos conociendo más, se afianza nuestra confianza en Él, crece nuestro amor por Él, crece nuestra pasión y crece nuestro deseo de que de su regreso, ¿sí? Ya no es un decir, bueno, que no venga Jesucristo, porque si viene Jesucristo se viene el apocalipsis, se vienen las cosas malas, y no, nos prepara para poder estar como una esposa lista, preparada para recibir a su amado, ¿sí? Y poder vivir una eternidad en pasión, en amor, adorarlo con todo nuestro corazón, adorarlo por la eternidad, que es el fin de todo hijo de Dios, ¿sí? El fin de todo hijo de Dios. Realmente esta semana estuve subiendo videos acerca de las recompensas eternas, ¿sí? Y cómo Pablo en Colosenses 3 nos habla de esta realidad, ¿sí? De sacar nuestra mirada de lo visible que nos corrompe, ¿sí? Y poner nuestra mirada en lo invisible que nos transforma, ¿sí? Si tu vida, déjame decirte que si tu vida está anclada en el temor de decir no quiero que venga Jesús porque me voy a morir, ¿qué va a ser de mí, de mi familia? ¿Qué va a ser? Es porque estás muy arraigado a este mundo, ¿sí? Estás muy arraigado al sistema de este mundo y corres riesgo, ¿sí? De entrar, como venimos hablando en los videos anteriores. Te animo a que los veas y que los estudies, porque realmente es palabra de Dios y realmente son cosas que nos van a afianzar y nos van a preparar para no entrar en la narrativa, en la perspectiva del mundo, ¿sí? Como Satanás quiere que entremos. Satanás tiene una agenda, ¿sí? Que es infundir temor, engaño, infundir lujuria con los placeres de este mundo, entretenimiento, como hablaba la pastora Carla la semana pasada en el video acerca del vino de Babilonia, de no embriagarnos, de ser sobrios, ¿sí? Porque el vino de Babilonia habla de todo este sistema que es Satanás, la gran ramera, el anticristo, todo lo que se está por venir, ¿sí? El sistema humanista va a ir en escala al 100% y que corremos riesgo de que si nuestra mirada está o si nuestra vida está arraigada a este mundo, corremos riesgo de ser envueltos por esa corriente del mundo, ¿sí? Jesucristo dijo que aún corremos riesgo de que aún los escogidos pueden ser engañados, ¿sí? Entonces necesitamos cada día crecer en amor, en conocimiento de nuestro Dios, ¿sí? Crecer en pasión por Él, ¿sí? Y todas estas cosas nos llevan a tener pasión de decir, wow, no conocía este aspecto de ti, Jesús. Esto es hermoso, ¿sí? Hay belleza en tu carácter, hay belleza en Jesucristo Rey, hay belleza en Jesucristo Juez, hay belleza en Jesucristo Esposo, ¿sí? Como lo hemos visto en los videos anteriores. Entonces necesitamos, hermanos, a autoanalizar nuestra vida en estos tiempos que tenemos más tiempo para tener momentos de intimidad con Dios, tener momentos de cultivar aceites, y como hemos hablado también en uno de los videos, de que nuestra lámpara tenga aceite, que habla de una intimidad con Dios, que habla de una respuesta en el lugar secreto a la voluntad de Dios, no solamente de mirar una transmisión, no solamente de llenarnos de transmisiones, de videos, sino llenarnos de su palabra, ¿sí? Que es lo principal, ¿sí? En Apocalipsis nos habla de que bienaventurados aquellos que oyen, que leen, oyen, pero sobre todas las cosas los que guardan su palabra, ¿sí? Entonces, este es un tiempo que yo creo que Dios quiere hacernos guardar su palabra, ¿sí? No solamente leerla, no solamente oírla, sino que podamos guardarla, atesorarla, llenar nuestras lámparas de aceite para lo que ha de venir.
Y no solamente para lo que ha de venir, sino para crecer en pasión por Él, entender para qué estamos en este mundo. ¿Sí? En este mundo no estamos para arraigar nuestra vida acá, sino para poder cultivar o sembrar nuestra vida en esta debilidad, ser la esperanza de gloria para el mundo. El mundo no conoce a Cristo y nosotros somos la imagen visible del Dios invisible. ¿Sí? Entonces cuando Cristo es formado en nosotros, y de la manera que Cristo es formado en nosotros es en la intimidad, expuesto ante su gloria, como nos dice 2 Corintios 3:18, ¿sí? Que contemplamos a cara descubierta su gloria y somos transformados a la misma imagen de Jesucristo. Entonces, uno de los propósitos, el propósito número uno del por qué estamos también acá en la tierra es devolverle al mundo la esperanza que hoy no tiene. ¿Sí? Hoy el mundo no tiene esperanza, hoy el mundo está totalmente confundido en tinieblas, ¿sí? Y esto está todo profetizado en la palabra de Dios, como lo hemos visto en Isaías 62, de que tinieblas cubrirán la tierra, pero es necesario que sobre nosotros sea vista su gloria, sobre nosotros amanezca Jehová, y que de la manera en que Jehová amanece en nosotros es en esa respuesta en intimidad, en esa respuesta al exponernos no tanto a Facebook, no tanto a Instagram, no tanto a las redes sociales, no tanto a lo que el vino de este sistema babilónico nos está ofreciendo con distracciones, así como lo habló Carla la semana pasada. No beber de ese vino, sino poder beber del vino del Espíritu Santo en la intimidad, ¿sí? En la intimidad, que nuestro espíritu, el Espíritu Santo sea encendido en nuestro corazón, aumente nuestra fe, aumente nuestra intimidad con Dios, aumente nuestra respuesta, aumente nuestra guardar la palabra de Dios, ¿sí? Para poder devolverle al mundo la esperanza de gloria. Y número 2 es para poder, estamos en este mundo para que seamos, este mundo nos prepara para la era venidera, ¿sí? Estos 70, 80 años, como subí en el video de Recompensas Eternas, nos prepara para poder sembrar nuestra vida en debilidad, en respuesta a la palabra de Dios, en respuesta, en obediencia a la voluntad de Dios, para recibir recompensas en la era venidera. Déjame decirte que tu salvación es gratis, ¿sí? La salvación en Cristo Jesús es por gracia, ¿sí? No tenés que hacer ningún esfuerzo, solamente reconocer tu condición de pecador, reconocer tu limitación, reconocer que sos pecador y que necesitas de Cristo en tu vida, necesitas aceptar a Jesucristo en tu corazón. Automáticamente recibís salvación, ¿sí? Recibís vida eterna, ¿sí? Pero sobre esa vida eterna, sobre ese fundamento, tenemos el privilegio, Dios nos dio el privilegio de poder edificar, como nos habla Pablo, con oro, plata y piedras preciosas, así que hablan de buenas acciones, de respuesta a la voluntad de Dios. Eso nos lleva a sembrar una recompensa para la eternidad, para lo que vamos a ver ahora, el reinado literal de Jesucristo, ¿sí? Y no me quiero desviar más del tema, pero quería enfatizar en esas dos cosas. Número 1, estamos acá para mostrar a Cristo, y número 2, esta vida no es para que vos te arraigues a ella, sino que la sueltes y siembres tu vida en respuesta a la voluntad de Dios para recibir lo que Dios tiene guardado para la eternidad. Y como dice el título de la transmisión en YouTube, Jesucristo es el Rey que es, ¿sí? El que nosotros hoy podemos disfrutar por medio del Espíritu Santo, ¿sí? En lo espiritual. Y es el que ha de venir, ¿sí? Que es el Rey físico, ¿sí? Y hay una comparación que en esta noche quisiera, en este video, en esta oportunidad, quisiera poder mostrarte que está en la palabra de Dios, acerca de dos aspectos de Jesucristo, en lo espiritual, que fue lo primero que Jesucristo vino a hacer cuando murió en la cruz del Calvario, como ahora lo vamos a ver, y el aspecto de Jesucristo Rey literal, que es el aspecto cuando Jesucristo venga en su segunda venida y tome el reinado literal de la tierra. Debemos entender que el aspecto de Jesucristo como juez, como rey, no se contradice. Lo que Él vino a hacer no contradice lo que Él vino a hacer en su primer venida, ¿sí? Que Él venga en la segunda venida como un rey literal no contradice lo que Él ya hizo en su primera venida, que vino a traer el ámbito de reinado espiritual, ¿sí? Los judíos en la época de Jesús, ¿sí? Estaban ofendidos con Jesús, ¿sí? Porque ellos esperaban a un rey
que venga a traerle libertad en el ámbito literal, ¿sí? Un rey literal que venga a traer justicia de los enemigos de Israel, de Roma, ¿sí? Y ellos esperaban a ese Mesías, ¿sí? A ese rey que está prometido y que realmente en la palabra de Dios está. Pero lo que primero vino Jesucristo a hacer es traer libertad en el ámbito espiritual. Vino a traer un reinado en el ámbito espiritual. ¿Sí? Ellos esperaban el Mesías que lo libere, como les dije recién, literalmente de Roma, de los enemigos. ¿Sí? Esperaban un líder político, militar y espiritual. Pero Jesucristo vino primeramente a restaurar el ámbito espiritual, el reinado, el dominio, el poder, la libertad en los lugares celestiales. ¿Sí? Vino a manifestar esa realidad primeramente. Pero lo que los judíos esperaban no está mal, ¿sí? Porque es lo que Jesucristo va a hacer en su segunda venida. Hoy nosotros enfatizamos más en lo espiritual, tenemos casi el mismo aspecto o por ahí visión que los judíos o espíritu que los judíos en la primera venida de Jesucristo. Entonces nosotros muchas veces enfatizamos en el reinado espiritual de Jesús, ¿sí? Y negamos, ¿sí? O no enfatizamos en el reinado literal del que ha de venir, ¿sí? Como lo hemos visto una y otra vez, la palabra de Dios hizo más énfasis en capítulos de la Biblia al hablar acerca del regreso de Jesús. Usó 150 capítulos para ese tema y para la primera venida usó 89 capítulos, ¿sí? Entonces hay un énfasis mayor porque el reinado literal de Jesucristo, el que ha de venir, como vamos a leer ahora, es el cumplimiento final o es la restauración de lo que el mundo debió haber sido de un principio, ¿sí? Entonces me gustaría que me acompañes a Apocalipsis 1, versículo 8. Saludamos a todos los que están saludando por Instagram, los que están viendo YouTube, ¿sí? Entonces Apocalipsis 1.8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, pero el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces acá vemos que hay más aspectos de Jesucristo del que vos y yo conocemos, ¿sí? Y que enfatizamos muchas veces, ¿sí? En el ámbito espiritual. Y eso es importantísimo, ¿sí? Como ahora vamos a ver. Pero Jesucristo es también el que ha de venir. Es el Rey literal que las naciones no conocen aún, pero que van a conocer y que se va a revelar cuando empiecen a suceder todas las lo que debe suceder para que el reinado de Jesucristo literal se lleve a cabo. Entonces vamos a ver el reinado de Jesucristo espiritual y me gustaría que me acompañes a 1 de Pedro 3, 22. Ahí, si tenés la Biblia en tu casa, vamos a buscar 1 de Pedro 3, 22. Dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y poderes, ¿sí? Acá vemos que el ámbito espiritual de reinado de Jesucristo está en los cielos y es espiritual, ¿sí? Él está sentado ahora mismo en lugares celestiales y él es el rey del ámbito espiritual. Efesios 1, versículo 20, vamos a leer al 23, ¿sí? Si lo puedes buscar ahí donde estás. Dice: esta fuerza, hablando del Espíritu Santo, ¿sí? Operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, otra vez. Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, y esto es otro detalle, ¿no? No solo en este siglo, no solamente es el rey del ámbito espiritual que hoy nosotros estamos y recibimos después de la muerte de Jesucristo, ¿sí? Sino también en el venidero, ¿sí? El versículo 21 lo dice. No solamente en este siglo, no solamente el rey espiritual, sino va a ser el rey literal en la era venidera, ¿sí? Y sometió todas las cosas, el versículo 22, a la iglesia, el cual es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, una vez más, cuando hablamos de los últimos tiempos y hablamos del aspecto de Jesucristo como esposo, rey y juez, esposo que tiene un celo por su esposa y que está dispuesto a hacer lo que sea por ella, ¿sí? Y va a hacer todo lo posible para quitar todo lo que obstaculiza el amor. De juez, porque lo que
conlleva o lo que antecede a su reinado es que Él traiga justicia literal a las naciones, y para que Él traiga justicia literal van a haber juicios contra el sistema de este mundo, contra el sistema del anticristo cuando se revele más adelante, y todo lo que va a anteceder es como venimos estudiando en Mateo 24, que como vimos Jesucristo nos enfatiza en 24:33 de Mateo, que cuando veamos todas estas cosas aconteciendo en una misma generación, nos da la orden: sepan que seamos entendidos en los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, dentro de esas tendencias negativas que tienen que suceder están las pestilencias, como lo que estamos viendo hoy, ¿sí? Que está profetizado en la palabra de Dios, ¿sí? Pero, como les decía recién, ¿sí? Es innegable el aspecto de Jesucristo como rey espiritual, pero lo que te antecede al reinado literal es todo lo que estamos viendo hoy, lo que va a suceder más adelante, para que Él venga a ser el rey literal de las naciones y podamos reinar con Él, como también vamos a ver más adelante. Entonces, Él es un esposo, Él es un juez que tiene que traer justicia para que pueda establecer su reinado en las naciones de la tierra. Entonces, gracias a Jesucristo como Rey espiritual tenemos acceso al trono de la gracia, ¿sí? Como nos habla Hebreos 4:16, ¿sí? Si querés buscarlo ahí donde estás, en tu casa, léelo, vamos a leerlo juntos. Dice Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es gracias al aspecto de Jesucristo como Rey espiritual. Podemos recibir las promesas de Dios que en Cristo Jesús son sí, amén. Esto lo podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. ¿Sí? Nos da esta realidad que en Cristo Jesús ya es una realidad, solamente que es espiritual, ¿sí? Y que, como hablamos al principio, necesitamos alinearnos a los lugares celestiales con Cristo, que es el lugar de nuestro reinado hoy, ¿sí? Dice: porque todas las promesas de Dios en Él son sí, en Cristo, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, ¿sí? Acá vemos que Él nos dio las promesas. Tenemos libertad, no somos esclavos del temor, del pecado, de la muerte, como nos dice Romanos 8:15. Y también me gustaría que lo busques, porque es bueno poder ver que lo que estoy hablando está en la palabra de Dios, ¿sí? Y no es algo que se me ocurre a mí, ¿sí? Dice Romanos 8:15. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Sí? Las bendiciones espirituales en Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La identidad de hijos, ahí lo podemos ver en Efesios 1, versículo 5. Dice: por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, ¿sí? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí una y otra vez podemos ver: por medio de Jesucristo, por medio de la obra redentora en la cruz del Calvario de Jesucristo, hoy podemos reinar con Él en el ámbito espiritual. Todo esto, lo que yo te estoy hablando ahora, es para poder entender de que no negamos el ámbito espiritual del reinado de Jesucristo, no despreciamos la primer venida de Jesucristo, porque nos dio todo lo que hemos leído recién, ¿sí? Nos dio libertad, nos dio promesas cumplidas, ¿sí? Nos dio adopción, etcétera, etcétera. Nos da perdón de pecado, vida eterna, nos da sanidad interior, etcétera. Todo lo que nosotros podemos recibir hoy, que hemos disfrutado y disfrutamos en nuestra vida de hijos de Dios, de cristianos, ¿sí? Lo que ha disfrutado por más de 2000 años toda la generación de hijos de Dios, ¿sí? Es gracias a la primer venida de Jesucristo, como lo que dijimos recién, que Él vino a restaurar. Lo primero que vino a restaurar es el ámbito espiritual. Entonces, no negamos eso y estamos gozosos de eso, y es lo que nos mantiene en pie, su gracia, etcétera. Pero sí queremos ser obedientes y necesitamos ser obedientes a este mandato de que este mismo Jesús nos dejó en Mateo 24:33, de que sepamos. Necesitamos ser entendidos, necesitamos
tomar las Escrituras, conocerle más, crecer en pasión por Él, porque recordad que Él va a venir, Él viene en su segunda venida y Él va a venir a buscar una iglesia que esté preparada, que esté lista para las bodas del Cordero. Y hoy, por medio del Espíritu Santo, tenemos las arras de nuestra herencia, como nos dice Efesios 1, 13 al 14. Me gustaría que lo podamos buscar, está ahí nomás, Efesios 1, del versículo 13 al 14. ¿Sí? Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Sí? Y las arras de nuestra herencia es un vislumbre de lo que se completará en su plenitud, en el reinado literal de Jesucristo cuando Él regrese. ¿Sí? Por medio del Espíritu Santo hoy nosotros podemos tener un vislumbre, ¿sí? Cuando vos entrás a la presencia de Dios y adorás y podés ser renovado y podés sentir su presencia y poder ser amado, poder ser transformado, poder ser sanado, todo lo que leímos antes, ¿sí? En esos versículos que buscamos, cuando nosotros podemos entrar a esa realidad que es espiritual gracias a la primera venida de Jesucristo, gracias al reinado de Jesucristo sobre las huestes espirituales, porque Él domina, está reinando por sobre todas las cosas en el ámbito espiritual. Nosotros hoy podemos, por las arras de ese espíritu, tener un adelanto. ¿Sí? Las arras eran algo que en la costumbre judía, cuando se estaba por casar un chico judío con una chica, el esposo le daba unas arras que era un anticipo de lo que iba a suceder en su plenitud cuando se lleve y se consume el casamiento. ¿Sí? Entonces les daba unas arras como un anticipo de decir, cuando nos casemos, cuando se cumpla en plenitud este acto que estamos por hacer, estas arras son para darte un adelanto de que soy yo el que ahora te va a mantener, el que te va a sostener. Ya no vas a depender más de tu padre, sino que vas a dejar a tu padre y vas a empezar a depender de mí. ¿Sí? Entonces, las arras es un anticipo de lo que vamos a hacer en la era venidera, cuando Jesucristo regrese a tomar el ámbito literal de reinado. ¿Sí? Entonces, por eso es importante nosotros tener bien en claro de que esto nos lleva a no anclar nuestra vida en esta era. ¿Sí? Esto nos lleva a no anclar nuestra vida, como Jesucristo habló, a lo invisible, sino poder poner nuestra mirada, a lo visible, sino poder poner nuestra mirada en lo invisible, que es eterno. ¿Sí? Pablo también, ¿sí? Es alguien que nos dijo, pongan su mirada en las cosas de arriba. De ahora en más es necesario que cambien la perspectiva de su mirada del mundo, ¿sí? Que puedan anclar su vida a la era venidera, que puedan anclar su vida a las cosas de arriba que son eternas. ¿Sí? Todo lo que nosotros podemos sembrar en lo terrenal es temporal y la polilla corrompe, los ladrones hurtan, ¿sí? Pero cuando nosotros sembramos para la era venidera, recibiremos una herencia incorruptible, algo que nada ni nadie te lo va a poder robar, algo que nada ni nadie te lo va a poder arrebatar, ni el mismo infierno, ¿sí? Ni Satanás puede arrebatarte eso, ¿sí? Podemos ser zarandeados, así como Jesucristo le habló a Pedro de que Satanás le había pedido para zarandearlo, pero Jesucristo no oró al Padre para que Satanás no lo moleste, sino que Jesucristo oró para que no le falte la fe. ¿Sí? Y en este tiempo es imprescindible, hermano, tener la perspectiva correcta, poder poner y sembrar nuestra vida para la era venidera. ¿Sí? Pedirle al Espíritu Santo que nos revele más y más de Él, que aumente nuestra fe, que crezca nuestra confianza, nuestro conocimiento de Él, para poder amarlo más y tener más comunión, más aceite para estar preparados para ese día. Y para lo que sea, ¿sí? Como les dije recién, las arras de nuestra herencia nos dan un vislumbre de lo que va a ser en la eternidad. Pero como les dije, esa eternidad, esa realidad de que ya nosotros vamos a estar con Jesucristo, nada ni nadie te la puede arrebatar. Pueden pasarnos cosas como le pasó a Pedro, como te expliqué recién, que el enemigo nos zarandee, o lo que sea, o que nos pasen cosas. No estamos exentos de nada malo a los ojos humanos, ¿sí? Pero hay una seguridad en tu corazón,
que ningún factor externo puede arrebatarte lo que es la seguridad, las arras de tu herencia, ¿sí? Lo que ya Jesucristo hizo una vez y para siempre en la cruz del Calvario y lo que va a venir a hacer literalmente cuando Él venga a reinar literalmente en las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que no los escucho, pero me gusta decirlo en la iglesia. Entonces hay una herencia que nos es reservada en los cielos, que literalmente va a cumplirse en el milenio, cuando Jesucristo venga a tomar el reinado literal de las naciones. ¿Sí? Primera de Corintios 13, 9. Me gustaría que lo puedas buscar. Acordate que siempre me gusta que tengas papel, la Biblia a mano para poder anotar estos pasajes. Y si no, en el canal de YouTube, Comunidad Depender, quedan grabados los videos para que puedas reproducirlo, pararlo y poder ser bendecido por esta palabra que Dios nos está soltando hoy. Entonces, 2 Corintios 13, 9 al 10 vamos a leer. Nos dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, esto es la era venidera, cuando Jesucristo venga a tomar el reinado literal, entonces lo que es en partes se acabará. ¿Sí? Otra vez, una y otra vez podemos ver que la palabra de Dios hace un énfasis mayor a la segunda venida de Jesucristo, hace un énfasis más fuerte en lo que va a venir, porque va a ser el cumplimiento de todas las cosas. ¿Sí? Va a ser la restauración de vos y yo y del mundo a su estado original, al Edén. ¿Sí? Ese reinado con Jesucristo nos va a preparar para la venida de nuestro amado Dios, cuando Él traiga un cielo nuevo y una tierra nueva, como lo habla Apocalipsis 21 y 22. ¿Sí? Necesitamos en este tiempo que realmente nosotros poder profundizar en estos aspectos de Jesucristo Rey, Jesucristo Juez y Jesucristo Esposo, porque nos prepara, nos anticipa lo que ha de venir y nos hace crecer en pasión y en confianza por eso que ha de venir y nos hace anclar nuestra mirada en eso, ¿sí? Entender de que hoy todo lo que nosotros estamos viendo y todo lo que nosotros podemos recibir de parte de Dios en lo espiritual es en parte, ¿sí? Como nos habla 2 Corintios 13, 9, en parte conocemos, pero se nos va a revelar lo que era en parte y ya no va a ser en parte, nos dice el versículo 10, sino que va a ser literal y va a ser para siempre. ¿Sí? Entonces, esa debe ser nuestra meta en este tiempo. Eso es lo que te va a potenciar en esta era. Eso es lo que te va a transformar en este tiempo para poder estar firme y anclado en la roca en Cristo Jesús. ¿Sí? Y que nada ni nadie pueda moverte, ninguna crisis económica, ningún virus corona, ninguna guerra, ninguna persecución, ninguna catástrofe natural, lo que sea que puede llegar a pasar, que es lo que va a pasar de acá adelante, te va a mover, vas a estar enfocado en lo inamovible, ¿sí? En el reino inconmovible, ¿sí? Que es poner nuestra mirada en las cosas de arriba y prepararnos para lo que va a venir. Entonces el Padre quiere llevarnos a entender que no queda y quiere llevarnos a la plenitud de la herencia que tenemos en Cristo. ¿Sí? Para eso nos preparamos, ¿sí? Primordialmente para nuestro amado, pero nuestro amado Jesús nos dará reinos para poder reinar literalmente con Él, como lo vamos a ver ahora. Entonces, como les dije al principio, los judíos no tenían ningún problema antes, en la antigüedad y hoy, de pensar que Dios era un Dios físico real, en un reino real y literal. ¿Sí? Porque ellos tenían las escrituras, ellos sabían que el Mesías vendría a traer justicia a las naciones. ¿Sí? Por eso fue un shock en su primer venida, porque ellos esperaban a ese Mesías que iba a traer un reinado literal y que iba a traer una libertad literal de los opresores de Israel, de la gente que estaba oprimiendo a Israel. ¿Sí? Entonces se ofendieron contra Jesús. Porque Jesucristo vino a traer primordialmente, como les hablé al principio, el aspecto físico-espiritual, ¿sí? en nuestro corazón. ¿Sí? Ellos solamente tenían una parte del rompecabezas, y era que el Mesías venía a ponerle fin a la opresión del Imperio Romano y de todas las naciones. Pero hoy nosotros tenemos la otra parte, ¿sí? Que es el ámbito espiritual, ¿sí? De que Jesucristo, Dios, quiere reunir
estos dos aspectos, y no se contradicen el uno y el otro, simplemente que Dios los va a unir, como ahora vamos a ver más adelante. Apocalipsis 20, versículo 4, nos habla de que nosotros vamos a reinar con Jesucristo, literalmente. ¿Sí? Me gustaría que lo puedas buscar ahí en tu casa. Dice Apocalipsis 24, vi tronos y se sentaron sobre ellos. Esto es en el milenio. ¿Sí? Si vos lees todo el capítulo 20, habla acerca del milenio, cuando Jesucristo viene a reinar literalmente por 1000 años antes de la venida del cielo nuevo y tierra nueva, que nos habla Apocalipsis 21 y 22. Así que lo podés leer en tu casa. Pero esto es en el milenio, cuando Jesucristo ya venció a las naciones, al anticristo, a todos los que se oponían en contra de él y que se levantaron a hacer guerra contra el Cordero, pero el Cordero los venció. ¿Sí? Luego de todo eso que hemos estudiado también en los videos anteriores, ahora dice el versículo 4 del capítulo 20, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, lo que no habían adorado a la bestia y a su imagen. ¿Sí? Y para eso nos preparamos. Esto es un pequeño resumen de lo que va a suceder más adelante y lo que va a pasar con los santos, ¿sí? Cómo el anticristo va a oprimir hasta el punto de matar a los santos si no negás a Jesucristo, o si no te pones la marca a la bestia, o no adorás a la bestia. ¿Sí? No recibieron la marca de la bestia y no adoraron su imagen y no recibieron su marca en su frente ni en sus manos. Y vinieron, ¿sí? Habla de los que pasamos eso y los que vamos a estar esperando ese tiempo del reinado de Jesús. Y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Sí? Acá vemos que nosotros vamos a reinar con Jesucristo literalmente por 1000 años en las naciones de la tierra. Y Apocalipsis 26 también, si querés anotarlo, nos habla de lo mismo. ¿Sí? Entonces es muy interesante ver que Jesucristo nos ha dado el reino. ¿Sí? Cuando decimos que vamos a trabajar para el reino y a veces pensamos que como reyes o Jesús como rey es un ámbito espiritual interno de nuestra vida, lo cual es muy cierto, pero también y primordialmente será en el ámbito literal. ¿Sí? Uno de los títulos de Jesucristo más tremendos está en Apocalipsis 1.5 y dice, si querés buscarlo o anotarlo, ahí está Apocalipsis 1.5, nos habla de este aspecto de Jesucristo, que dice que Él es el soberano de los reyes de la tierra. ¿Sí? Y como soberano de los reyes de la tierra quiere decir que Él es el rey físico de toda la tierra. Hay un rey que las naciones de la tierra hoy no lo conocen, hay un rey que muchos lo conocemos en el ámbito espiritual, pero como hablaba 2 de Corintios, ¿sí? De que en parte conocemos, pero lo vamos a conocer literalmente cuando Él venga a reinar. Y las naciones lo van a ver también, ¿sí? Todo ojo lo verá. ¿Sí? Nadie va a poder decir Jesucristo no es el rey. Él va a venir como rey y las naciones van a reconocer, y dice que su palabra que se lamentarán lamentaciones, ¿sí? Por ver a Jesucristo que viene literalmente a tomar los reinos de las naciones de la tierra. Entonces, ese es el rey literal, ¿sí? Al cual también vos y yo adoramos y el cual exaltamos y estamos gozosos y nuestro corazón ha proclamado por toda nuestra vida y vamos a seguir proclamándolo, pero que esto nos haga crecer cada día más en conocer más. Entonces hay un plan que Dios tiene, ¿sí? Para sus hijos y para las naciones de la tierra, ¿sí? Hay un plan que, como hemos visto, que las arras de nuestra herencia, el Espíritu Santo nos da un anticipo, que es un adelanto del reinado literal, ¿sí? De Jesucristo. Y eso está en Efesios 1, versículo 9 al 10. ¿Sí? Me gustaría que lo puedas leer y anotarlo. Esto que vamos a ver ahora es lo que se va a cumplir en plenitud cuando Jesucristo como Rey venga a tomar su reinado. Dice, Él, hablando del Padre, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir, mirá, todas las cosas en Cristo, ¿sí? En el reinado literal, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, esto es los últimos tiempos, ¿sí? Así las que están en los cielos como las que están
en la tierra, ¿sí? Acá vemos, Dios tiene un plan. Dios no quiere que Jesucristo solamente sea el Rey espiritual en tu vida y en mi vida, sino que Él quiere manifestar el reinado literal de Jesucristo y para eso Él tiene un plan, ¿sí? Como leímos recién, Él tiene el plan de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, las que están en los cielos y las que están en la tierra, en el cumplimiento de los tiempos, que es la venida de Jesucristo. Lo que resta, lo que debemos hacer nosotros es pedirle al Espíritu Santo que nos hagan crecer en pasión, ¿sí? Por el que ha de venir, ¿sí? Por eso el título de este mensaje, Jesucristo el Rey que es y que ha de venir. Jesucristo el Rey que es en lo espiritual, pero que ha de venir en lo literal, ¿sí? En lo que Él viene a tomar su reinado literal en las naciones, ¿sí? Entonces necesitamos en este tiempo que crezca nuestra pasión por este amado Rey, Esposo y Juez. Así que te animo a donde estás a que puedas cerrar tus ojos por un momento y que podamos declarar que Él es todo, aquel que es, que era y que ha de venir. Y Él es digno de recibir la gloria, la honra. Él es digno de recibir nuestro corazón, de recibir nuestro tiempo y de recibir lo que Él pretende de nosotros, que es alabar su segunda venida, alabar su regreso y decir: ven Señor Jesús, como nos habla Apocalipsis 22, ¿sí? Que la iglesia, el Espíritu y la novia dicen: ven Señor Jesús. Tener esa predisposición en nuestro corazón, ¿sí? Para que podamos recibir a nuestro esposo, Rey y Juez. Y esta canción dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. El primogénito de toda la creación. Justicia y juicio son la base de tu trono. Cielo y tierra corresponden a tu voz. Otra vez vamos a decirle: Él es la imagen del Rey. Justicia y juicio son la base de tu trono. Cielo y tierra corresponden a tu voz. Y esta parte dice: Él es digno. Y Él es digno de recibir toda gloria. Toda gloria es para ti, Jesús. Es para ti. Él es digno. Declaramos de recibir toda gloria. Es para ti. Él es digno. Él es digno. Decláralo ahí donde estás en esta noche. De recibir Anclamos nuestro corazón en ti, Jesús. Y decimos: es para ti. Y Él es digno de recibir y toda gloria es para ti. Y acá declaramos: aquel que es, aquel que era y el que está por venir. Aquel que es, aquel que era y el que está por venir. Aquel que es, aquel que era y el que está por venir. Aquel que es, aquel que era y el que está. No nos enfocamos solamente en el que es, nos enfocamos en el que ha de venir. Sí, aquel que es, aquel que era y el que está por venir. No ponemos nuestros ojos en lo terrenal, no ponemos nuestros ojos en lo visible que es temporal. Anclamos nuestra mirada en ti, Jesús. Eres el premio que yo quiero ganar, más que el oro, más que la plata, más que placeres inferiores.
Cristo Jesús el placer superior. Todo en esta vida. Sí, eres el premio que yo quiero ganar. Más que el oro, más que la plata, eres mi eterna recompensa. Más que todo en esta vida, eres el premio que yo quiero ganar. Más que el oro, más que la plata, eres mi eterna recompensa. Más que todo en esta vida, eres el premio que yo quiero ganar. Y en esta noche, Señor,